A la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a ir hasta el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Estamos ahora mismo en uno de los eventos importantes para la ciudad de Santa Ana, y sin duda muchos ya están ahí, algunos contentos, otros molestos con lo que se está dando, sobre todo con problemas de tránsito aquí en las calles de Santa Ana. Son fechas sin duda importantes para los habitantes, eventos importantes, y que muchos lo esperan con ansia, otros tal vez no. Y estaba meditando en eso de los eventos trascendentales que se dan en nuestro mundo en que vivimos. Uno que ya está siendo muy publicitado es Brasil 2014, el rey del deporte, el fútbol. Usted sabe que eso paraliza el mundo entero. Se da tanta publicidad a ese evento. Claro, genera mucha ganancia, mucho dinero de por medio. Y el mundo está expectante a esas cosas. Y así podríamos mencionar de otros eventos que se dan a conocer a nivel mundial y que el mundo lo aplaude. Otros tal vez eventos tristes también que hay. Pero hay un evento que creo que debería, de una manera permanente, aparecer en los diarios, en la televisión, en todos los medios posibles de comunicación. Un evento en el cual la humanidad no le presta atención. ¿Y cuál es ese evento? La segunda venida de nuestro Señor. Ese es un evento trascendental, para mí el más grande de todos. No hay otro que se puede comparar, tanto para el mundo mismo como para los creyentes, para los que hemos confiado en Él. Y nosotros como iglesia deberíamos de estar bien informados acerca de ello, ya que digo pareciera porque tal vez no siempre sea así, pareciera que aún los creyentes, aunque sabemos que el Señor vendrá y vendrá muy pronto, vivimos como si eso no fuera cierto. Nuestras acciones, nuestras actitudes son diferentes a veces a lo que decimos o a lo que aún creemos, y no respaldamos con hechos en cuanto a esa fe, a esa creencia, a esa doctrina que nosotros sustentamos. Por eso es que en esta mañana yo quiero que meditemos qué dice la palabra de Dios acerca de la segunda venida según Pedro. Así que vaya conmigo ahí al capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Capítulo 3 de segunda de Pedro, versículos del 8 al 14. Voy a dar lectura a la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Déjenme hacer un poquito de trasfondo a este pasaje. El apóstol Pedro ha venido hablando acerca de los falsos maestros, de aquellos que en este aspecto de la venida del Señor estaban cuestionando precisamente esta doctrina. Algunos de ellos estaban dudando y diciendo: ¿dónde está el advenimiento? Y a causa de esas enseñanzas, a muchos estaban ellos engañando y haciendo que la humanidad, o los creyentes también de esa época, no prestasen atención a esas promesas que Dios había hecho, que el Señor Jesús había dicho que iba a ir a los cielos a preparar un lugar y que vendría otra vez. ¿Aún recuerda usted cuando el Señor estaba ya para ascender a los cielos y estaban allí los apóstoles con Él? Él se fue y entonces dice que unos ángeles vinieron y dijeron a los apóstoles: bueno, este mismo Jesús que ha sido tomado volverá otra vez. Habían pasado algunos años y creían que sin duda de un momento a otro se iba a dar, pero al pasar los años como que se iba perdiendo esta expectación. Y ahí fue donde surgieron los falsos maestros, conforme el apóstol Pedro dice, conforme a sus concupiscencias, y comenzaron a ignorar estas promesas hechas por Dios. Después de haber señalado la falsa doctrina que ellos estaban señalando, ahora el apóstol Pedro está interesado en que los creyentes, nosotros, pues entonces entendamos claramente cómo va a ser esto. Él muy pronto va a morir y él está interesado en que la iglesia de aquel tiempo, y claro, la iglesia de hoy, tenga claro estos conceptos en cuanto a la venida de nuestro Señor. Y es por eso que en esta mañana yo quiero estudiar con ustedes y ver unas 3 verdades que no pueden ser ignoradas, que tenemos que tenerlas bien clarito en nuestra fe cristiana, en nuestra vida cristiana. 3 verdades que usted y yo debemos manejarlas día tras día en nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son esas 3? En primer lugar, tenemos que entender que los planes de Dios son claros y definidos. Esa es una de las verdades fundamentales. Los planes de Dios son claros y son bien definidos. Mire el versículo 8. Dice: pero amados, no ignoréis, así como los otros estaban ignorando, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué es lo que está tratando de decir en cuanto a esto de que los planes de Dios son claros y definidos? Bueno, que Dios es el dueño del tiempo. Dios no está sujeto a Él. Aunque para nosotros el tiempo es un factor importante y lo medimos por minutos, lo medimos por horas, lo medimos por días, Dios no lo mide de esa manera. ¿Sabe? En el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, en el idioma griego, este idioma nos ayuda un poquito a entender algunas palabras que en español nos cuesta más. Por ejemplo, hablando del tiempo, en el griego se utilizan 2 palabras. La una es la palabra cronos y la otra es la palabra kairos.
La palabra cronos se refiere a la medida de tiempo, que es la que nosotros conocemos. Pero la palabra kairos se refiere más a una ocasión, a un hecho, a un evento. Y eso es lo que está utilizando aquí el apóstol Pedro. Pedro no está tratando de señalarlos en cuanto al tiempo en que serán las cosas. Lo que a él le interesa es que los creyentes entendamos que hay un hecho que se va a dar a cabo según las promesas de Dios, y que eso se va a dar en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, no como nosotros medimos. Claro, nosotros medimos, ya pasó un año, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años. Dios dice, para mí no ha pasado el tiempo. Yo lo voy a hacer según el plan que yo tengo definido, pero voy a cumplir la promesa, diría él, porque mis promesas se cumplen. Dios es un Dios que no falla, Dios es un Dios que no miente. Y si Él ha dicho que vendrá, vendrá, dice Él. Y va a venir en el tiempo de Él. Ahora, nosotros entonces nos desesperamos a veces por esto. Yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas por cuando tienen que esperar algo. No sé cuántos de ustedes se desesperan por eso. Saben que yo tengo problemas con ello. Bueno, algunos de ustedes estaban ya desesperados porque no me veían llegar esta mañana, ¿verdad? ¿Dónde aparecería? Vendrá por ahí. Y yo sé lo que pasa eso. ¿Sabe? Nosotros nos podemos angustiar y pensar, ¿cuándo va a ser eso? Dios dice, no te preocupes por el tiempo. Para mí no hay tiempo en ese sentido. Lo que sí tienes que estar seguro, yo voy a regresar. Yo voy a venir. Y voy a cumplir con esa promesa que yo le he hecho. Pero hay una segunda cosa en cuanto a los planes de Dios que debemos de entender, que los planes de Dios son claros y bien definidos. Y eso lo encontramos en el versículo 9, cuando dice, el Señor no retarda su promesa, no retarda su promesa como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, Dios, el Dios que nosotros tenemos, nunca improvisa nada. Nunca actúa por impulsos o por casualidad. Él siempre tiene un propósito en todas las cosas que Él hace. Él no va a estar inventando nada. Nuestro Dios no inventa nada. ¿Sabe que eso a mí me da una plena seguridad, una plena confianza? De que Dios no está haciendo ningún experimento conmigo ni con usted. Cada cosa que sucede en la vida, en nuestra vida, de los que dependemos de Dios, tiene un propósito definido. Y aquí en cuanto al por qué Él todavía no ha venido, Él dice, yo tengo un propósito. Y sabe, por cierto, la palabra retardar allí, cuando dice que la palabra traducida allí por retarda, lleva la idea de incapacidad, de impotencia para llevar a cabo algo. Y eso es lo que Pedro está diciendo. No es que Dios no tenga la capacidad para hacer eso. Lo que pasa es, dice él, dice el autor, el escritor aquí, dice, lo que pasa es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón principal, dice Pedro, por la cual el Señor no ha regresado, es que el deseo de Él, el anhelo de Él, el corazón de Dios, es que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos, que nadie perezca. ¿Sabe? El anhelo de Dios es que ningún ser humano vaya a la condenación. Dios está aquí queriendo recordarnos
que el infierno no fue preparado para los hombres. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. No es para que ningún ser humano vaya a ese lugar. De lo que Dios ha preparado es el cielo para los hombres. Pero tenemos que entender algo. Ni a un lugar ni al otro Dios va a llevar o mandar a alguien a la fuerza. Dios respeta. Él es un Dios muy respetuoso con el ser humano. Aunque Él tiene todo el poder para hacer las cosas, pero en este aspecto, Dios respeta la decisión del ser humano. Y Él dice, aquí están los dos caminos, tú tienes que elegir. Tú tienes que elegir. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo, que dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe quién decide a dónde va a pasar la eternidad? Usted, yo, decido. Hay personas que por ignorar esta verdad dicen, pues yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo. No sé a dónde Dios me va a mandar. Yo le digo en esta mañana, pues fíjese que Dios no le va a mandar a ningún lado. Usted va a tomar la decisión. Si usted quiere ir al cielo, usted tiene que reconocer a Jesús como el Salvador de su vida. Usted tiene que arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón. Y la palabra de Dios dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces usted decide. Pero si usted rechaza a Jesús como su Salvador, la palabra de Dios dice claramente que la ira de Dios entonces estará sobre usted. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que Dios desea que todos lleguen a la salvación. Pero claro, no todos se salvarán. ¿Por qué? Porque no reconocen a Jesús como el Salvador de su vida. Déjeme decirle esto en esta mañana. Si hubiera alguien entre nosotros esta mañana que todavía no ha tomado esta decisión por Jesucristo, hoy es la oportunidad que usted lo haga. Porque si usted no toma esta decisión por Cristo, su otro lugar se llama infierno. Ahora, hay algo que me llama la atención, que en este versículo dice que es paciente para con nosotros. Es paciente para con nosotros. ¿Por qué dice que es paciente para con nosotros? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está usando en nosotros, pareciera allí a los creyentes. La explicación que yo encuentro allí es que la iglesia tiene un papel importantísimo en el deseo de Dios, en el plan de Dios. La iglesia juega un papel importantísimo. Y pareciera que el Pedro está tratando de recordarnos que Él es paciente para con nosotros, en el sentido de que este deseo de Dios, este anhelo de Dios, de que muchos lleguen o todos sean salvos, es una tarea en la cual involucra la iglesia, en la cual usted y yo somos responsables también de que otros conozcan de Jesús y procedan al arrepentimiento. En otras palabras, mi querido hermano, si usted realmente y si yo realmente anhelo la venida de mi Cristo, entonces yo debería de estar haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado a hacer, que es de llevar ese mensaje de las buenas nuevas. Entonces, ¿qué estamos diciendo en esta mañana? Estamos diciendo que los planes de Dios son claros y bien definidos. Y el deseo de Él, bueno, Él vendrá por segunda vez, pero no ha venido, dice, porque Él quiere que todos sean salvos, no importa quién sea. Esto me recuerda de un caso que lo comenta el doctor Cornelio, que era un señor que viajaba por un desierto de Occidente, y ahí se encontró con
una partida de guerreros indios que venían de una excursión de sangre, diríamos de fuego. Eran guerreros que invadían ciertas comunidades y llevaban todo el botín con ellos, y llevaban también esclavos. Y en esta ocasión cuenta este señor Cornelio que el jefe de estos guerreros llevaba a una niña de cautivo, como cautivo. Y entonces él preguntó a este guerrero: disculpe, ¿y dónde está el padre? Y este hombre dice que con la otra mano sangrante, todavía lleno de sangre, levantó la cabeza de un hombre y dijo: aquí va el padre de la niña. Eran hombres sanguinarios, crueles. Años más tarde, este jefe guerrero se convirtió a Cristo. Oyó del Evangelio y entregó su corazón a Jesús. Y la historia dice que este hombre llegó a ser un hombre muy humilde, llegó a ser un hombre piadoso, un hombre de oración. Nosotros diríamos: ¿cómo es posible eso? Un hombre tan cruel, malo, asesino, más tarde conoce a Jesús y es cambiado. Y uno diría: eso no es posible. Pues esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Y esa misma gracia es la que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Y es esa gracia la que sigue alcanzando a muchos más. Y quiere alcanzar con esa gracia si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón en esta mañana. Y ese es el mensaje que nosotros vamos a llevar a aquellos que lo están necesitando. Ahora, en segundo lugar, la segunda verdad que debemos de conocer es que el retorno del Señor es inminente. Mire lo que dice el versículo 10. Versículo 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mire, esa palabrita allí, vendrá. Esa es clave allí, subráyelo en su Biblia si quiere, porque eso nos hace ver la seguridad del retorno de nuestro Señor Jesús. Es una afirmación, no hay duda alguna. Y claro, Él vendrá sin previo aviso. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Lo que está queriendo es ilustrar que un ladrón jamás le va a decir cuándo va a llegar a robar. Solo conozco de un caso de un ladrón, pero que había llegado a robar. Y cuando él se encontraba en la segunda planta robando, oyó ruidos en la primera planta y se asustó el ladrón y llamó a la policía. Sí, ese es el único caso que yo sé. Llamó a la policía de que había ladrones ahí en la casa. Y llegó la policía y solo le encontraron a él, por supuesto, ¿verdad? Pero la ilustración que está poniendo aquí es en cuanto a que la venida de nuestro Señor no le va a anunciar con fecha y hora. Y por eso ilustra la llegada de un ladrón. Pero el punto es enfatizar que el Señor viene, y claro, lo que sí señala es que habrán señales extraordinarias, y menciona de 3 señales. Primero, las señales en los cielos. Dice que pasarán, ¿cómo dice que pasarán? Con grande estruendo. Estaba estudiando esta palabra estruendo. Mi idea era que habrán relámpagos y cosas así.
Pero la palabra estruendos ahí es la idea de un zumbido de pájaros volando. La idea, no sé, bueno, hace poco tuvimos un temblor, y cuando hay temblores de la tierra, muchos dicen, yo oí rugir la tierra, y como que oyen algo allí. Entonces parece que ese es el sentido allí, de que ante la venida del Señor, los cielos pasarán haciendo ese ruido, como anunciando la venida de Él. Pero luego dice que los elementos ardiendo serán deshechos. En el versículo 12 dice que serán quemados. Dice, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando hablamos de los elementos, y no quiero detenerme allí ni perder la atención, se hablan de básicamente 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, en los cuales se componía todo lo que existía en aquella época. Hoy hasta las chiquilladas sale eso. Pero hoy diríamos nosotros que esos elementos nos movemos por el sistema de la tabla periódica de elementos, átomos, protones y electrones y todo lo demás. De eso yo no como, no sé qué es. Pero lo único que sé es lo que dice Dios, que esos elementos serán desechos. Ardiendo serán desechos. Y note lo que le pasará a la tierra. También dice la palabra de Dios ahí: los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto debemos prestarle mucha atención nosotros. Esto va con nosotros. La tierra y lo que hay en ella, dice, serán quemadas. Lo que la gente acumula, donde cifra toda su existencia, donde cifra toda su felicidad, todo lo que parece ensalzar los logros humanos, esas grandes construcciones que a nivel mundial traen la gloria del ser humano. Los países se compiten por hacer las mejores construcciones. He estado ahí oyendo de cómo son los últimos restaurantes y hoteles con todos los lujos habidos y por haber. ¿Y cómo será el fin de todo eso? Dice, será quemado. Le tengo una mala noticia a usted esta mañana. Esa casita que con tanto esfuerzo usted la construyó y que la cuida y todo lo demás, mi casita, ¿qué dice la Biblia? Será quemada. Qué mala noticia, me dice usted en esta mañana. Ya no la voy a ir a hacer limpieza ni nada, entonces. No estoy diciendo eso. Lo que creo que el apóstol Pedro está tratando de hacernos reaccionar es para que no pongamos nuestra confianza en las cosas terrenales, para que no cifremos nuestra felicidad en las cosas terrenales, porque la verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Amén. Lo que Dios nos ha dado, gloria a Dios por lo que Él nos ha dado, para nuestra comodidad, para nuestro placer, bendito sea Dios. Pero eso no es el fin. Nuestra morada, dice la palabra de Dios, está allá en los cielos. Yo lo que le digo es a mi Dios, gracias Dios por haberme prestado esta casa bonita que me has dado. Gracias Dios por el carro que me has prestado para poder moverme. Allí no está mi gozo. Allí no está mi seguridad. Mi seguridad, mi felicidad está en Cristo. Entonces, Pedro, yo creo que eso es lo que nos está tratando de que pongamos allí nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor y no en las cosas terrenales.
¿Por qué? Porque Él está diciendo, esto se va a acabar. Esto se va a terminar. Lo que permanece y lo que habrá es lo que Dios ha hecho ya en los cielos para todos los que hemos confiado en Él. Ahora, en tercer lugar, la tercera verdad que tenemos que tener bien claro en nuestra mente es que ante la venida de nuestro Señor, esa venida inminente de Él, nuestro enfoque de vida debe de cambiar. Porque mire lo que dice allí el versículo 11. Nuestro enfoque de vida debe de cambiar. Dice, puesto que todas estas cosas, todas, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto cambia totalmente entonces nuestro enfoque, o debe de cambiar nuestro enfoque de vida. Y dice entonces que nuestro enfoque de vida ahora debe estar concentrado en agradar a nuestro Dios, mientras esperamos la venida de nuestro Dios, mientras esperamos ese evento trascendental, glorioso. Él dice entonces debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir. Y óigame bien, no es una sugerencia, no es una opción, no es algo de que diga, bueno, yo aquí, mire, no soy tan malo porque ando luchando por vivir una vida correcta, no le hago mal a nadie, no soy tan malo. No es esa la perspectiva que está señalando la palabra de Dios. Lo que está señalando allí es como un mandato. Él dice que debemos de andar, dice el versículo claramente, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sabe quiénes no van a andar de esta manera? No van a tener esta perspectiva de la vida. ¿Sabe quiénes no le van a dar importancia a vivir una vida recta y que agrade a Dios? Es los que no conocen de Dios. Ellos sí, los burladores. Ellos no van a andar en esta mente de vivir para Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a vivir en sus propias concupiscencias. Eso es lo que dice en el capítulo 3, ahí mismo el versículo 3. Mire, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. El día de ayer, anoche mismo, cuando regresábamos de la iglesia para la casa, pasé dejando a algunos jóvenes que son parte del ministerio de alabanza, y luego nos íbamos ya para la casa por la 25. Mi hijo llevaba el vehículo, yo iba mirando, y me llamó la atención un lugar donde ahí adentro era algo semi oscuro, luces de diferentes colores, y ya pueden imaginarse lo que había allí adentro. Había una gran musicona allí, ¿verdad? Y cada quien moviéndose como más podía. Y yo pensaba en esto que había estado preparando. ¿Cuál es el pensamiento del mundo de hoy? Disfrute según ellos. Dar libertad a sus pasiones, a su ego, a los deseos de la carne. Ese es únicamente su mundo. Dios dice, usted y yo que hemos conocido de Jesús, dice Él, usted tiene que cambiar completamente su perspectiva de vida. Ahora, nuestro anhelo, dice, o nuestro deseo, no solo deseo, sino nuestro compromiso debe ser, dice Él, de andar
en una forma santa y piadosa. Nosotros, y me gusta esa palabra andar, ¿saben por qué? Porque según el concepto de Dios, usted y yo estamos caminando hacia una patria celestial. ¿Sí? Ahora, en ese caminar, dice él, tú tienes que ser diferente. Tú tienes que marcar la diferencia, porque ante la expectativa de Dios y que nos conducimos hacia esa patria celestial, en ese caminar, en esa forma activa que tú tienes que demostrar que has nacido de nuevo, que eres un hijo de Dios, que vives para Dios, que tu compromiso es agradar a Dios, vivir una vida santa y agradable. ¿Sabe por qué? Porque tristemente, si hay uno de los problemas más serios que la iglesia del Señor está viviendo hoy en día, es que la iglesia del Señor también se está mundanalizando. Ya no se distingue mucho del que no conoce de Jesús. Su forma de vestir, igual que sus actitudes, no dicen mucho de diferente con los demás. Los hogares empleitados. Y como lo he dicho en otras ocasiones, viviendo allí trompudos el uno con el otro. ¿Será esa la vida cristiana? Pedro dice, no tiene que ser de esa manera. Y mire cómo termina él diciendo allí, dice el versículo, versículo 12, esperando y apresurándonos. Dos verbos que él utiliza allí. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Para la venida del día de Dios. Eso lo que está diciendo es, debes vivir en esa expectación, en esa esperanza segura de que el Señor ya viene de un momento a otro. Y que tú entonces te preparas para esa venida del Señor. Por eso les decía al inicio que a veces creo que aún los creyentes, aunque sabemos que el Señor viene, y esa es nuestra doctrina, pero ya en la práctica como que nos olvidamos que el Señor puede venir ahora mismo. Y vivimos como si el Señor fuera a tardar, saber cuánto tiempo más. Creo que les he contado esta ilustración de una niña. En cierta ocasión llegó el supervisor de la escuela y él dijo, de aquí a cierto tiempo yo voy a regresar, y el niño o la niña que tenga bien ordenadito su pupitre y sus cuadernos y todo eso, yo le voy a dar un premio. ¿Quién se lo va a ganar? Y hubo una niña que era la más desordenada de todas. Dijo, yo, Señor. Y los demás niños se burlaron de él. ¿Tú vas a ganarte ese premio? Sí, dijo, yo me lo voy a ganar. Bueno, dijo, ¿y cómo vas a hacer eso? La niña dijo, bueno, todos los lunes voy a ordenar mi pupitre y mis cuadernos. Y entonces le dijeron, ¿y qué tal si no viene el lunes? Y viene martes o miércoles. Y la niña se quedó pensando y dijo, ya sé, todos los días voy a mantener en la mañanita, yo voy a ordenar mi pupitre y mi cuaderno. Y le dijo otro niño, ¿y qué tal si viene al fin del día?
Y otra vez la niña tiene razón. Ya sé lo que voy a hacer. Siempre mantendré ordenado mi público, mis cuadernos. ¿Nota usted el cambio? Eso es lo que Dios le dice a usted y a mí esta mañana. Ante la inminente venida de Dios, de que Él vendrá, Él quiere que su vida y mi vida estén siempre, en todo momento, estemos andando, como dice, en una vida santa y piadosa. Le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Si el Señor en esta mediodía, ni siquiera antes de llegar a la casa, el Señor viniera, ¿cómo encontraría su vida? Podría decir en esta mañana, yo estoy viviendo una vida santa, agradable. O habrán algunas cosas que en esta mañana usted tiene que decir, Señor, necesito limpiar. Creo que tengo algunas telarañas por allí. No solo telarañas, tal vez en algunos casos. A lo mejor hay promontorios de inmundicia. Esta mañana usted necesita decirle, Señor, por favor, necesito ponerme a Cristo. ¿Qué hemos dicho en esta mañana entonces, mis queridos hermanos? Lo que hemos dicho es que ante este evento que se aproxima, usted y yo tenemos que tener claras estas tres verdades que lo hemos dicho. Y mientras Cristo viene, entonces vivamos una vida agradable en la vida. Yo quiero orar. Padre, esta mañana te doy gracias por tu bendita palabra. Perdónanos, bendito Dios, porque aunque sé que conocemos de esta doctrina, muchas veces vivimos como si esto no fuera verdad. Bendito Padre Celestial, sabemos que tú vas a venir. Es lo que nos asegura en tu palabra. Pero Señor, tu iglesia necesita sin duda cambiar la expectativa de la venida tuya y hacer real en nuestra vida y reconocer que necesitamos vivir una vida diferente delante de ti. Señor, yo oro esta mañana por esta iglesia, por cada uno de sus miembros. Y si hubiera alguno que dice esta mañana, Señor, yo no he estado andando rectamente delante de ti, pero esta mañana yo hago nuevos votos de consagración, de entrega, de compromiso. Así orando, yo quiero ver si hay algún hermano, alguna hermana que dice, hermano, yo sí necesito arreglar algunas cosas en mi vida. Solo levante su mano, yo quiero orar por usted. Levante su mano. Dice, yo sé que necesito hacer algunos arreglos en mi vida. No estoy andando realmente como debe ser. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, joven. Gloria a Dios. Dios le bendiga. ¿Qué necesita? Dice Dios, yo necesito algo más en mi vida. Necesito hacer ajustes. Necesito limpiar algunas cosas de mi vida. Hay alguien más que esta mañana dice, yo lo necesito. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alguien más. Alguien más. Cambio la invitación. Dios le bendiga. Tal vez hay alguien esta mañana que nunca le entregaron su corazón a Jesús.
Y dice, ahora entiendo que el Señor viene y Él no ha venido porque quiere que yo sea salvo. Y dice, esta mañana yo le entrego mi corazón a Jesús. Levante su mano, allí donde esté. Levante su mano. Allá esta mañana. Bendito Señor. Gracias por tu palabra. Sin duda, hay hogares que esta mañana necesitan ser restaurados por ti. Ayuda a esas familias que estén pasando por situaciones difíciles de incomprensión. O tal vez algunos que se han alejado de ti, que han levantado su mano y esta mañana dicen, Señor, yo necesito de ti. Bendito Padre, en tu gracia y en tu misericordia, restáuranos y que por el poder del Espíritu Santo puedan vivir para ti una vida que te agrade. Danos esa victoria a cada uno de nosotros, Dios. Limpia tu iglesia. Padre, ayúdanos a dar una vida santa y agradable. Bendice esta iglesia, bendito Dios, prospérala y ayúdala para que siga siendo de testimonio para aquellos que no te conocen todavía. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.